Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Qué precioso poder estar un domingo nuevamente conectados a través de este medio y poder aprender juntos la palabra de Dios. Antes de poder comenzar, saludarte, que hayas tenido un hermoso fin de semana y que ya viene una semana donde seguramente estás con todas las iniciativas, las fuerzas a poder comenzar y dependiendo completamente de Dios. Antes de poder orar y poder comenzar este tiempo maravilloso, yo te pido que ahí tú te puedas suscribir a este canal, puedas dejar tus comentarios de qué te ha parecido, cómo te ha parecido la palabra de Dios, cómo ha tocado tu vida, y también lo puedas compartir con aquellos amigos, personas por las cuales estás orando y quieres que escuchen la palabra. Compártelos también, este video, esta grabación, para que la palabra sea difundida y llegue al corazón de muchas más personas. Vamos a orar, amados hermanos, para poder comenzar, como siempre en nuestra vida, como creyentes. Antes de comenzar algo, necesitamos entregarle a Dios todo en oración. Así que vamos a orar. Ahí acompáñame donde te encuentres. Si estás saliendo a algún lugar, acompáñame por favor a poder orar juntos en este tiempo. Padre amado, gracias, Señor, porque hoy tú permites, Señor, que nosotros podamos aprender de tu palabra, Señor, a poder meditar en ello, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nuestra vida sin ti no tendría sentido, Padre, y tú eres el que ha avivado nuestro corazón, ha cambiado nuestra mente, nuestra forma de pensar, Señor. Y en este tiempo, Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, y que tú seas obrando en cada uno de los que estamos en este tiempo, Señor, escuchando, aprendiendo y meditando de tu palabra, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos en un libro muy especial. Sé que todos los libros son especiales y suelo decir que cada vez que toca que estamos en un libro especial, pero es porque es la palabra de Dios. Y todo lo que hay en la palabra de Dios es de edificación para nuestras vidas. Vamos a leer en Lucas 22, del 39 al 53. Está un poco largo, pero lo voy a leer de corrido y después voy abordando en algunas cosas que nos va a ayudar a comprender mucho más y a reflexionar en nuestras vidas. Comienza así: armados en oración, en el título del TCD. Salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas,
¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿iremos a espada? Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad y tocad, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué precioso, yo sé que muchos ya conocemos esta parte de la Biblia, pero es importante poder recordarla en este tiempo. Y bueno, amados hermanos, como bien han escuchado la lectura que he realizado, ¿no? Y aquí acontece algo, este es el inicio de algo que tal vez Jesús hizo por nosotros, ¿no? Que fue morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Y acá comienza todo esto y más adelante seguiremos meditando y nos hablará mucho más de las cosas que aconteció Jesús antes de poder ser crucificado. Pero lo que el día de hoy yo quiero compartirles con cada uno de ustedes es que menciona que Jesús fue a un lugar alto, ¿no? Llegó a un lugar, ¿no? Junto con todos sus discípulos. Y cuando llegó a este lugar, Jesús les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de esto, amados hermanos? Que la oración permite que nuestra vida esté alejada de las cosas que no le agradan al Señor. A veces, ¿por qué hemos visto o nosotros mismos en nuestra vida hemos pecado o hemos caído en alguna tentación o en la mentira o en la envidia o en la lujuria o miles de cosas más? Hay una lista grande de pecados, ¿no? Y cosas que a Dios no le agrada y tal vez alguna vez en nuestra vida hemos caído o hemos atravesado esto, ¿no? Porque tal vez hemos descuidado la oración en nuestras vidas. Jesús les enseña a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Si tú alguna vez te has hecho una pregunta y has dicho, pero ¿por qué sigo pecando en esto? Me es difícil. Aquí está la respuesta, hermano. Ora. La oración tiene poder. Y Jesús también lo decía, orad y para que no caigáis en tentación, ¿no? Y dicho esto a sus discípulos, Jesús se apartó definitivamente de ellos porque quería también él tener este tiempo de intimidad, de oración. Y dice que Jesús se alejó de sus discípulos, ¿no? Y estando a una cierta distancia, Jesús se arrodilló y empezó a orar, ¿no? Y creo que también es por ello que muchos de nosotros, cuando vamos al templo, cuando estamos en casa, nos arrodillamos para orar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros seguimos a Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir.
a crecer en las cosas espirituales, a las cosas, y de a quién seguimos como modelo, a Jesús. Y en este tiempo Jesús se arrodilló, lloró delante, y oró, ¿no? Y en este tiempo, la oración que hizo Jesús fue bastante interesante, y creo que y definitivamente nos enseña a nuestras vidas a saber depender de Dios aún en las situaciones difíciles. Jesús dice lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ya sabía lo que se acontecía para su vida, qué es lo que iba a pasar, pero a pesar de todo lo que sabía y las situaciones que iba a pasar, Jesús en su corazón dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Y cuántos de nosotros hacemos al revés, no? Primero hacemos nuestra voluntad, ¿no? Primero hacemos lo que queremos, lo que deseamos, independientemente si está bien o está mal, pero hacemos nuestra voluntad, ¿no? No le decimos a Dios: Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, ¿no? Y creo que, y debemos aprender de estas palabras, ¿no? De Jesús, ¿no? Cómo Jesús tuvo esta actitud: Padre, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros en nuestro corazón muchas veces hemos dicho: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía? Cuesta mucho seguramente, porque no estamos acostumbrados tal vez a obedecer o a hacer las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Y muchas veces las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, amados hermanos, tienen un propósito grande. Y es por eso que es importante que la voluntad de Dios sea manifestada en nuestras vidas, y que nosotros también podamos permitir y no poner oposición, objeción, o alejarnos o querer escaparnos de lo que Dios tiene para nosotros. Como les comentaba, amados hermanos, es una situación muy difícil para Jesús. La Biblia misma menciona que él sudaba sangre cuando estaba en este lugar. ¿Pero por qué? Porque era tanta la tensión, era tanto lo que ya sabía lo que le esperaba, que Jesús, pues, la reacción del cuerpo de Jesús era esto, ¿no? Que sudaba sangre, ¿no? Y yo creo, amados hermanos, que nosotros no hemos pasado por esa situación. Si tú has estado preocupado, yo he estado preocupado, pero no hemos llegado a tal preocupación o angustia para poder sudar sangre, ¿no? Pero Jesús sí pasó por esta situación, y a pesar de todo eso y sabiendo lo que se venía o lo que le esperaba, Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y cuando Jesús terminó de orar y se levantó y se acercó a sus discípulos, ¿cómo los encontró? Durmiendo. ¿Y qué les dijo Jesús nuevamente? Orad para que no caigan en tentación. Ya ven qué importante es la oración, amados hermanos, ¿no? Y eso hagamos en nuestras vidas. Hagamos que la oración sea nuestro día a día, amados hermanos. Que no pase un día sin que nosotros podamos orar. Seguramente nos habremos quedado dormidos algún momento intentando orar, queriendo orar, pero
orad para que no caigas en tentación. No. Y después de ya, para entrar a lo último que está en el TCD, y es que, bueno, Jesús, los discípulos terminan de orar y dice que hay una gran turba, ¿no? Y esa turba estaba encabezada por Judas, uno de los discípulos, y que se acercó a Jesús para darle un beso, y Jesús le dijo, con un beso traicionas al hijo ¿no? Al hijo del hombre, ¿no? Y, y bueno, ustedes imaginarán toda la tensión que hubo en ese momento y los discípulos. Y acá hay algo interesante, que los discípulos antes de actuar le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿iremos a espada? ¿No? Pero ya se imaginarán que acá está Pedro, ¿no? El impulsivo, ¿no? Y que Pedro en su impulso va y le corta la oreja a unos que estaban con Judas, pero Jesús muestra algo que a veces nos falta en nuestras vidas, ¿no? Mostrar esa misericordia, el amor para aquellos que nos quieren muchas veces hacer daño o que no tienen buenas intenciones con nosotros. Porque Pedro le corta la oreja a esta persona que iba a arrestarlo a Jesús, que iba a formar parte de los crucificaba. ¿Y qué dice que hizo Jesús? Se acercó y lo sanó. ¿Y qué nos enseña esto, amados hermanos? Que aun cuando hayan personas a nuestro alrededor que hayan hablado mal de nosotros, que hayamos visto nosotros que han actuado mal, o que han caído en pecado, o que están en contra de nosotros, mostrémosle nuestro amor, la misericordia para con ellos, la compasión que esté en nuestras vidas. Y creo que esto es lo más claro que Jesús nos puede enseñar, ¿no? Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero a pesar de ello, en toda situación, Jesús mostró su amor para con todos nosotros. Tú y yo hemos pecado, tú y yo hemos fallado, tú y yo hemos hecho muchas cosas que no le agradan a Dios, pero Jesús murió por nuestros pecados y para darnos una nueva oportunidad. Ese es el amor que Jesús nos enseña. Así que vamos a orar para poder terminar. Acompáñame ahí, amado hermano. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor. Y que cada día podamos seguir aprendiendo, Señor amado. Gracias y que esta palabra se haga efectiva en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, mi Dios. En tu nombre hemos orado. Amén. Dios los bendiga, que tengan un precioso día y nos vemos hasta el día de mañana. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.